Hola amigos, ya estamos aquí y les traemos el mejor resumen de noticias sobre el mundo XR y el metaverso. Yo soy Hiro y les doy la bienvenida a Noticias XR. Rápidamente vamos con nuestros titulares. Y empezamos esta entrega mostrándoles algo que podría ser propio de una película de ciencia ficción. Aquí vemos al CEO de Mojo Vision probando por primera vez un lente de contacto inteligente de realidad aumentada. Este hito tecnológico duró aproximadamente 1 hora y él pudo ver e interactuar con contenido de realidad aumentada sin ningún problema de seguridad. Por ejemplo, pudo interactuar con una brújula, ver imágenes y usar un teleprompter para leer una cita, experimentando así lo que ellos llaman Invisible Computing. ¿Y qué características tienen estos lentes de contacto Smart? Estos lentes destacan por su pantalla dinámica, la cual es considerada la más pequeña y densa del mundo. Además, permiten una comunicación de baja latencia y tienen una interfaz de usuario que se puede controlar a través de los ojos. Y aunque no lo creas, cuentan con un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro, configurados a medida. 7 años le tomó a Mojo Vision alcanzar este prototipo. Aún necesitan afinar algunos detalles para finalmente comercializar este gran desarrollo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Usarías estos lentes de contacto inteligentes? Déjalo en los comentarios. ¿Y qué está pasando con Niantic? Pues parece que la creadora de Pokémon GO está atravesando por momentos difíciles y se ha visto obligada a despedir entre 80 y 90 empleados. Esto se debe a la cancelación de 4 proyectos. ¿4 proyectos? Sí, 4, y estos son un juego de Transformers llamado Heavy Metal, Hamlet, la cual era una colaboración entre Niantic y Punch Drunk, Blue Sky y Snowball. A Niantic se le ha hecho bastante difícil repetir el rotundo éxito que tuvo con Pokémon GO. Recordemos que anteriormente ya habían cancelado juegos como Wizard Unite. ¿Eso quiere decir que Niantic se olvidará de desarrollar más juegos de realidad aumentada? No, nada de eso. Niantic no se rinde y además ha anunciado un nuevo juego basado en la NBA y también continúa con proyectos para diferentes clientes y por supuesto con Pokémon GO. Hace unos días se anunció que PlayStation VR 2 incorporará la tecnología de seguimiento ocular de Tobii. ¿Qué? Ya habíamos escuchado a inicios de este año que ambas empresas estaban en negociaciones, pero fue recién hasta ahora que se confirmó el acuerdo. Tobii es una empresa líder de eye tracking y ya ha incorporado su tecnología en headsets como HTC Vive, HP Reverb G2 Omnicept, Pico Neo 3 Pro Eye y Pimax. Esperemos pronto tener más novedades del lanzamiento de PlayStation VR 2. Y una nueva alianza tecnológica ve la luz. Estoy hablando de Siemens y Nvidia, que están unidos para impulsar el despliegue de gemelos digitales creados con inteligencia artificial. Para esto harán uso de la herramienta llamada Accelerator de Siemens y la plataforma de diseño 3D Omniverse de Nvidia. El objetivo es desarrollar un metaverso industrial utilizando los modelos digitales basados en la física de Siemens y la inteligencia artificial en tiempo real de Nvidia. ¿Y para qué sirve crear un gemelo digital? Según Siemens y Nvidia, un gemelo digital permitiría realizar mejoras en sus procesos de producción y productos a menores costos y con un menor riesgo de hacerlo en la vida real. Además, podrán brindar a otras empresas de la industria gemelos digitales, datos en tiempo real, soluciones de Internet de las cosas, entre otros servicios. Definitivamente se viene con todo este metaverso industrial de Nvidia y Siemens. HTC quiere seguir expandiéndose en la realidad extendida y ha lanzado Vive Flow Business Edition. A ver, ¿no me digas que quieren apuntar al sector empresarial?
Pues sí, así es. Con esta nueva versión de ByFlow, HTC busca enfocarse en la salud y el bienestar de los profesionales. Con ello, ahora podrán entrenar, trabajar y colaborar de forma remota. HTC quiere acercarse a usuarios de diferentes sectores como la educación y la medicina. Recordemos que ByFlow nació como un dispositivo súper ligero que es controlado a través de un smartphone. Para el caso de la versión Business, se ha lanzado un controlador especial para una mejor experiencia. El nuevo HTC ByFlow Business Edition también permitirá colaborar con herramientas de creación de contenido y modelos 3D y se integrará con Microsoft Office. ¿Qué te parece este salto de los ByFlow? Y ahora será mucho más fácil descargar aplicaciones de SideQuest en tus Quest 2. Pues resulta que SideQuest ha lanzado una nueva aplicación que instala su plataforma directamente en tu headset. Thank you. De esta forma, será mucho más fácil navegar e instalar contenido. Si bien antes se podría instalar la versión móvil de Android de SideQuest en unas Quest, la interfaz no estaba diseñada para VR. Pero ahora esta nueva versión está totalmente diseñada para realidad virtual, por lo que la experiencia será mucho mejor. ¿Qué te parece esta noticia? Y cerramos las noticias con esta que es muy importante para la creación de un metaverso abierto para todos. En junio, las principales empresas tecnológicas y desarrolladores se han organizado para crear el Metaverse Standard Forum, para definir los estándares y reglas para la operación del metaverso, es decir, para regular lo que sucede en este espacio digital y así crear un metaverso abierto e inclusivo. Algunas empresas que ellos son parte son Microsoft, Huawei, Qualcomm, Epic Games, Nvidia, IKEA y por supuesto Meta. Obvio. Y esto ha sido todo por el video de hoy, pero no nos vamos sin invitarlos a ver los últimos tutoriales que hemos lanzado en el canal. Tenemos el video de SparAR en donde Emilio te enseña a crear una tarjeta de presentación con realidad aumentada y audio. Además, el video en donde aprenderás a crear efectos AR que aparezcan en el cielo, utilizando Niantic Lightshift. Si te gusta el contenido que realizamos, te contamos que puedes apoyarnos en Patreon para seguir mejorando. No dejes de darle like a este video y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Y por supuesto, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es todo por el momento. Nos vemos en un próximo video y nos vemos en el metaverso. Bye.